Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a terminar el ciclo de integración del método de integración numérica. Vamos a hacer allí dos grupos de ejercicios. El primero, que tenga de alguna manera reforzar lo que tocamos ayer. Reforzar. Y el segundo es, esto va a ser bien rápido. Y aquí vamos a hacer dos ejercicios donde vamos a trabajar con el método de Simpson, pero se va a entregar allí con cierta exactitud. Eso es el propósito de esta clase. Y el próximo sesión, que es el día martes, ahí lo vamos a dejar para el otro tema, que es la interpolación. ¿Ya? Ahí lo vamos a trabajar martes yo creo, podemos, y el miércoles hacemos un resumen ahí, un repaso de toda la materia. Entonces aquí, volviendo a esto, vamos a reforzar lo que vimos ayer. ¿Qué cosa vimos ayer? Si yo les digo Simpson, hay que pensar que el n tiene que ser par. Trapecio puede ser cualquier n, pero n entero. ¿Ya? Y de alguna manera están conectados aquí, ¿ya? Estas dos cositas. Aquí vamos a responder lo que se va a preguntar con relación al error. Entonces, era el ejercicio que quise trabajarlo ayer, pero no lo encontré. Dice, la primera situación, dice, la siguiente tabla muestra valores que asume un proyectil al describir un movimiento de tipo, y lo voy a subrayar porque ahí está la clave para la parte B del ejercicio. Un movimiento de tipo parabólico. Y aquí está la tabla. Pero para optimizar el tiempo, yo no voy a poner las cantidades. Voy a poner aquí 0 y S sub 0, 1, S sub 1, 2, S sub 2, y allí hasta 10. S sub 10. Letra A. Y hay dos preguntas. La letra A, entonces dice calcular la integral numéricamente la integral de 0 a 10 de S de t con h igual 2. Y letra B, y aquí hay otra información más, pero con eso es suficiente. Al usar Simpson con n igual 2
4, 6, 8, 10, se obtiene el valor exacto de la integral de 0 a 10 s de t dt. Entonces aquí está el ejercicio que nos permite de alguna manera tocar lo que trabajamos ayer. Lo trabaja. Entonces se entrega una tabla de valores, ¿ya? Y se dice cuál es el movimiento de tipo parabólico y calcular numéricamente. Entonces vamos aquí a borrar allí las dos primeras líneas. Las dos primeras líneas. Dejemos eso escrito por ahí. Entonces veamos la solución por acá. La solución. Entonces, para la parte A, busquemos el n. Tenemos h igual 2, el a igual 0, el b es igual a 10. Eso me dice que el n es el 10 menos el b menos el a, y el 0 sobre el h que es 2. Por lo tanto, resulta n igual a 5. N igual a 5. ¿Qué método no puedo usar? Simpson. ¿Por qué? Porque Simpson tiene que ser par. Por lo tanto, aquí el único método, de acuerdo con lo que hemos enseñado, es el método del trapecio. ¿Ya? Método del trapecio. Entonces, destaquemos cuáles son los puntitos que vamos a ocupar. Vamos a escribir, eso lo voy a escribir ahí arriba. Entonces vamos nuevamente a presentar la tabla aquí, pero más completa. Tenemos el T, el S de T, y tenemos el T sub 0, S de T sub 0, T sub 1, S de T sub 1, T sub 2, S de T sub 2, T sub 3, S de T sub 3, T sub 4, S de T sub 4, T sub 5, el S de T sub 5 y T sub 6, S de T sub 6 y T sub 7, S de T sub 7 y por aquí ponemos los otros dos, T sub 8, S de T sub 8 y T sub 9, el espacio para ese tiempo y finalmente para T sub 10, S de T sub 10. Ya. Ahí. Esto lo voy a borrar nuevamente, pero después lo voy a borrar, lo voy a volver a escribir. Entonces, H igual 2 significa que el N es 5. Entonces, por el método del trapecio, entonces tenemos acá la integral de 0 a 10 de S de T sub C por dt, H medios, 2 sobre 2. Los extremos van solitos. Entonces, el S de T sub 0 más el S de T sub 10 más
2 veces los otros. ¿Ya? Los otros. Pero con h igual 2. El espaciado es, aquí es de 1 en 1. Entonces, aquí voy a destacar los otros puntitos que tenemos que tocar. Eso, ese y ese. Entonces, 2 veces el S de T sub 2 más el S de T sub 4 más el S de T sub 6 más el S de T sub 8. Y ahí está entonces la respuesta a la parte A. ¿Qué es lo que tengo que destacar? Lo tengo que destacar entonces, lo que quiero reforzar, el N. ¿Ya? El N. Aquí no podemos ocupar Simpson. Nos queda la otra que es trapecio. Y ahí, ¿ya? Ahí está la respuesta. Ya. Borro esto y respondemos la parte B. La parte B. Escribo la pregunta, dice... Entonces, al usar Simpson con N 2, 4, 6, 8, 10, cualquiera de esos, se obtiene el valor exacto de la integral de 0 a 10 de la función por dt. Ahí. ¿Cuál es la respuesta? Si yo quiero responder eso, si es el valor exacto, me tengo que ir a la fórmula del error. Al error del método. La cota del error del método de Simpson es b menos a la quinta, 180 n a la cuarta, por el máximo en módulo de la cuarta derivada, para todos los x que se mueven en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, estos son cantidades fijas. Entonces, mi respuesta debería estar aquí. ¿Cómo se comporta ese valor máximo? Si es distinto de 0, hay error. Si es igual a 0, no hay error. Por lo tanto, el valor numérico coincide con el valor exacto. ¿Y cómo entonces tenemos que preocuparnos? De cómo es la función. ¿De qué tipo es la función? La función es de tipo parabólico. Es decir, la función tiene la forma de a, t cuadrado, de t más c. De esa forma tiene. Y eso va a implicar que la cuarta derivada es 0. La cuarta derivada es 0, el error de Simpson es 0. Por lo tanto, el valor numérico coincide con el valor exacto. ¿Ya? Eso es lo que mencionamos ayer y ahora lo estamos reforzando. Les decía que la respuesta para el primer ejercicio iba a ser bien rápido. El otro grupo, que son 2 ejercicios, allí vamos a trabajar con el método de Simpson, pero se pide cierto grado de exactitud y ahí tenemos que ir al determinar cuál es el n. Teniendo el n, sacamos el h. Pasemos a esa situación. Dice ejercicio número 2.
calcular numéricamente voy a destacarlo aquí, Simpson, la integral de 0 a 5x elevado a menos x con una exactitud de una cifra decimal. Ahí, déjenlo. Entonces aquí hay un error involucrado. Por lo tanto, ¿cuáles son la solución? Las etapas que vamos a hacer. Primero, obtener el n. Teniendo el n, sacamos el h. Y ahí hacemos la partición. La partición del intervalo. Desde 0 a 0,5. Y teniendo ya la partición, evaluamos la función, en este caso el integral. Y finalmente utilizamos el esquema. Esas son las etapas. Borramos. Determinación de n. F de x es x por e elevado a menos x. La primera derivada es e elevado a menos x e elevado a menos x. Y eso es 1 menos x e elevado a menos x. La segunda derivada es menos e elevado a menos x, porque estoy derivando esto, más el 1 menos x e elevado a menos x, y por la derivada de esa, que es menos 1. Y menos e elevado a menos x, menos 1, menos 1 más, ¿qué está pasando acá? Menos 1 más e elevado a menos x. A ver, ¿qué está pasando acá? Está bien derivado, ¿cierto? Bien derivado. No puede ser eso. Ay. Creo que es por el signo, profe. Es menos, en paréntesis 1 menos x por e a la menos x. Ah, claro, pues está en negativo. Está bien derivado. Como no puede ser 0 ahí. A ver, algo está pasando allí. Es que este signo lo puse mal. No está bien. Porque es este por la derivada de eso está correcto. Y aquí factoricé, ¿cierto? Y está bien. Ahora derivo la derivada de esta, que es menos, y esta por la derivada de esta. Es que aquí está mal multiplicado. Eso está mal aquí.
Tengo error de multiplicación. Entonces eso es menos e elevado a menos x menos el 1 menos x elevado a menos x. Ahí sí. Y es que es igual menos e elevado a menos x y s por s es menos multiplico, dejemos allí, menos e elevado a menos x y menos x elevado a menos x. Ahí sí. Ni un error ahí de multiplicación. Me queda menos e elevado a menos x menos e elevado a menos x y menos con menos que es más x elevado a menos x. Ahí sí que me la creo. Entonces que es x menos 2 por e elevado a menos x. Ahí está. Ahí, la borramos. La tercera derivada. La tercera derivada. Revisemos nuevamente. Tenemos acá la segunda por la derivada de la primera, menos la primera por la derivada de la segunda, que está correcto. Aquí factoricé, está bien. Derivo. Entonces, esta por la derivada de esa, que está bien. Esto por la derivada de la exponencial, que está correcto. Ya. Y puse el signo menos acá y después multipliqué. Ya. Está bien. Ahora derivo esta. Entonces, tenemos la segunda por la derivada de la primera, que es e elevado a menos x, más el x menos 2 por e elevado a menos x por menos 1. Nos queda e elevado a menos x menos x e elevado a menos x y menos 2 e elevado a menos x. E elevado a menos x menos x e elevado a menos x más 2 e elevado a menos x. Y ahí lo agrupamos. La tercera derivada es aquí sumamos, me queda 3 menos x elevado a menos x. Ya. Ahí está la tercera derivada. La cuarta derivada. La cuarta derivada. Tenemos la segunda por la derivada de la primera, que es menos e elevado a menos x, más 3 menos x por e elevado a menos x por menos 1. Menos e elevado a menos x menos 3 por e elevado a menos x y menos x elevado a menos x. La cuarta derivada, menos e elevado a menos x, menos 3 veces e elevado a menos x, y menos con menos es más x e elevado a menos x. Agrupamos, y me queda x menos 4 por e elevado a menos x. Esto. Y nos interesa entonces aquí, nos interesa el máximo, el módulo de la cuarta derivada. Eso. Derivamos nuevamente. Derivamos. La quinta derivada
La quinta derivada es, entonces, esta por la derivada de esto. Es e elevado a menos x más el x menos 4 por e elevado a menos x y la derivada de eso que es menos 1. Nos queda e elevado a menos x menos x elevado a menos x y más 4 elevado a menos x. Y agrupamos allí, nos va a quedar 5 menos 5 menos x por e elevado a menos x. Entonces vemos si tiene valor crítico. Si tiene valor crítico. Si la quinta derivada, si la quinta derivada de x es igual al valor 0. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 5 menos x por e elevado a menos x igual 0. Eso significa que el 5 menos x es igual a 0, o bien e elevado a menos x es igual al valor 0. Y de acá sacamos que el x es igual a 5 y eso no es posible. Ya. Por lo tanto, tiene un valor crítico. Entonces, el máximo de la cuarta derivada. La cuarta derivada. Que va a ser el máximo. Acá se evalúa en los extremos y en el punto crítico, ¿cierto? Exactamente, eso exactamente. Te felicito, ¿ya? Te felicito porque ya justamente estaba pensando eso y lo quería mencionar. Entonces, evaluamos los extremos. F cuarta, el módulo. F cuarta, los extremos que son el 0 y en el B, que es el 5, hay que ver el paréntesis, está más abajito eso para que se destaque bien. Entonces, el máximo de la cuarta derivada de x, que es el máximo, aquí evaluamos entonces. La cuarta derivada en el 0, en el que el A, en el B, no es la cuarta, sí, la cuarta derivada. En el B, que es el 5, y en el valor crítico que coincide con eso. Entonces, ¿y eso qué es lo que es? ¿Dónde tenemos la cuarta derivada? Aquí la tenemos. Aquí tenemos la cuarta derivada. El máximo de la cuarta derivada es el máximo de este valor en 0, ¿cierto? Y es módulo, entonces queda 4, y aquí queda en el 5, queda 1 elevado a menos 5. Claramente el máximo es el 4. Esa es la estrategia, ¿ya? Que nuevamente lo vamos a retomar el día martes cuando veamos interpolación y ahí veamos, tenemos una tabla, si es Lagrange o es Newton, buscamos el polinomio de interpolación y se pregunta con qué exactitud se está obteniendo ese valor, y ahí tenemos que ir al error del polinomio de interpolación y hay que calcular ahí un máximo. ¿Y cuál va a ser la estrategia? Entonces, si es una cuarta derivada, volvemos a derivar la siguiente, que va a ser la quinta en este caso, y aquí sacamos los valores críticos. Tenga valores críticos o no tenga valores críticos. Si tiene valores críticos, se inserta acá. Pero aquí coincidió.
Corremos, sigamos acá. Sigamos. Ahora nos vamos al error, a la cota del error del trapecio. La cota del error del trapecio. Menor o igual que b menos a la quinta, 180 n a la cuarta por el máximo de la cuarta derivada para todos los x que se mueven entre 0 y 5. Y eso lo queremos que sea menor que 5 por 10 a la menos 2. Reemplazamos, esto es 5 menos el 0 a la quinta. 180 n a la cuarta por el máximo que resultó 4. Y aquí es 5 por 10 a la menos 2. Trabajamos con eso. ¿Ya? Hagan el cálculo ustedes, a ver si vamos a coincidir. Ya. Esto es 5 a la quinta por 4 y 180 n a la cuarta que sea menor que 5 por 10 al cuadrado. O bien 180 n a la cuarta es 5 a la quinta por el 4 y que sea mayor que el 10 al cuadrado sobre 5. El n a la cuarta va a ser mayor que el 10 al cuadrado, 5 a la quinta por 4 y 180 por 5. Ya, hagamos ese cálculo. Profe, a mí me dio 6,10. Ya, perfecto. Vamos a 6,10. Pero hagámoslo completo. El n. El n. Pero sacamos el n a la cuarta primero y después sacamos raíz cuarta. Tenemos entonces, pero lo vamos a escribir acá. N mayor 6,01, ¿me dijiste? Parece que era eso. Me dio 6,10, 47 y un número largo. 6,10. Sí. 6,10. Entonces hagamos el cálculo. Tenemos 10 al cuadrado por 5 elevado a 5 y por 4. Y eso lo divido por 900. La clase anterior lo había dividido por 800, por eso que me daba otro valor. Ya. Y eso me da 1388,88. Y sacamos la raíz cuarta de eso. Y 6,10, perfecto. Entonces aquí, ya, donde tenemos que elegir el n, pero no olvidar que estamos en Simpson. Y si estamos en Simpson, f tiene que ser par. Por lo tanto, el n tiene que ser igual a 8. ¿Ya? N igual a 8. Ya, eso lo aprendimos. Hagámosla. Tenemos el n, la partición del intervalo. Si n es 8, si n es 8, el h entonces es el b, el 5 octavos. 5 octavos. El b menos a sobre el n. Partición del intervalo.
del intervalo. El x0 es 0. El x1, 5 octavos. El x2, 10 octavos. El x3, 15 octavos. El x4, 20 octavos. El x5, 25 octavos. El x6, 30 octavos. El x7, 35 octavos. Y el x8, 40 octavos. Y que es el 5. Ahí tenemos la partición. Evaluación de f de x, que es x elevado a menos x. Y aquí voy a indicar los valores, ¿no? ¿Ya? Hacer el f en x0, el f en x1, el f en x2, hasta el f en x8. ¿Ya? Hacemos esa evaluación de la función. ¿Ya? Aquí. Y después uso del método. Uso del método. Uso del método. La integral de 0 a 5 de x elevado a menos x por dx, h tercio. H tercio. Entonces me queda 5 sobre 24. H tercio. H dividido por 3. Los extremos van solitos. F en x0 más el F en x8. 4 veces los impares. El F en x1, el F en x3, el F en x5 y el F en x7. Más 2 veces los pares. F en x2, F en x4 y el F en x6. Y ahí tenemos la solución numérica de esa integral, usando el método de Simpson. ¿Ya? Veamos un tercer ejemplo, ¿ya? Donde con este esquema donde haya que determinar primero el valor de n, pero vamos a apagar la luz. Ya, ahí sí. Ya, borramos. Número 3. Calcular el área encerrada por la función elevado a x cuadrado, el eje x, el eje de las x, desde x igual 0 hasta x igual 1, con una exactitud de
5 por 10 a la menos 4. A diferencia de la situación anterior, se entregaba la integral. Aquí hay que plantear la integral. Entonces eso es de 0 al 1, que como es la exponencial, tiene esa forma, y acá estará el 1. De 0 al 1. Entonces el área, que es el área bajo la curva, la integral de 0 a 1 elevado a x cuadrado de x. Ahí. La función mayor menos la función menor. Con lambda igual a menos 3. Vamos a necesitar bastante espacio porque es la cuarta derivada de eso, se va a crecer mucho. Pero aprovechemos esto. Entonces la solución es, pero primero, determinación de n, que es la partición. Es nuestra función, que es e elevado a x cuadrado, la primera derivada, que es e elevado a x cuadrado por 2x. Y la segunda derivada, que es 2 e elevado a x cuadrado más 4x cuadrado e elevado a x cuadrado. F segunda, el 2 más 4 veces x cuadrado y la exponencial. La tercera derivada es, derivamos esto, 8 veces x elevado a x cuadrado más la derivada de esto, ¿cierto? Que es e elevado a x cuadrado por 2x. Y al multiplicar, 2 por 2 son 4, me queda aquí 4x más 8x cubo. 8 veces el x cubo, e elevado a x cuadrado. Y me queda entonces 12 veces x más 8 veces x cubo por e elevado a x cuadrado. Ahí tenemos la tercera derivada, revisemos. 2 por 2 son 4, bien. 4 por 2 son 8. Bien, está correcto. La cuarta derivada, derivamos esto, me queda 12 más 24 x cuadrado por e elevado a x cuadrado. Más, aquí tenemos 12x más 8 veces x cubo y acá por 2x. 12 por 2, 24. 24x cuadrado y más 16x a la cuarta por la exponencial. Y ahí agrupamos f cuarta de x. Tenemos 12 más 24 más 24, que son 48. 48x cuadrado. 48x cuadrado más 16x a la cuarta por e elevado a x cuadrado.
Ya. Ahí les puse en la plataforma ejercicio resuelto, pero al revisarlo les va a aparecer como un desarrollo distinto. Y de hecho están diseñados de otra manera. Allí están trabajados con el módulo de este. El módulo de este. El módulo de este, entonces, es eso elevado a x cuadrado, que es 12 más eso. Y eso, esto es positivo, y como estamos entre 0 y 1, entonces todo eso es positivo, y eso entonces el módulo de eso coincide con eso. 12 más 48 x cuadrado y 16x a la cuarta por e elevado a x está eso. Entonces esto, le saco el módulo a eso. Y esto lo vuelvo a derivar y veo si es creciente o decreciente, y ahí evalúo en el A, o la nueva derivada evalúo en el A o en el B. Está hecho de esa manera, ¿ya? Pero me parecía me parecía el procedimiento del profesor Javier, que lo hace distinto y me gustó, por eso que lo adopté este semestre de esa manera, ¿ya? De esa manera. Entonces, hay que tener cuidado. En este tipo al tomar el módulo, no hay problema si esa cantidad es positiva, siempre positiva o siempre negativa. Entonces, pero si esa cantidad tiene un valor crítico en ese intervalo, ahí se complica porque el valor absoluto hay que separarlo en dos ramos, lo que es positivo, lo que es negativo, y hacer el análisis para cada uno de los casos. Se complica bastante. Pero con esta estrategia se evita eso, y que la adopté. Entonces vuelvo a derivar. Derivamos nuevamente. Derivamos nuevamente. Entonces es la quinta derivada. Entonces es la derivada de esta, que son 96x más 64x cubo por e elevado a x cuadrado. Y aquí vamos a tener 12 más 48 veces x cuadrado, 16 veces x a la cuarta, y aquí vamos a tener el 2x. Entonces aquí nos va a quedar más 24x más 96x al cubo y más 32x a la quinta por e elevado a x al cuadrado. Y aquí agrupamos 96 más 24. Eso me da 0, 120. 120 veces el x, 64 más 96. Ya, a lo mismo. Ya. No, pero este es 64. 10, 160. 160 x al cubo. Más 32. 32x a la quinta. Por e elevado a x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí si f a la quinta de x es igual al valor 0, vamos a tener x 120 más 160 x cuadrado, 32 x a la cuarta igual 0.
Y ahí resulta x igual a 0, o bien ese valor, 120 más 160, x cuadrado y 32, x a la cuarta igual 0. Y si pensamos que estamos entre 0 y 1, esto nunca va a ser 0, ¿cierto? Entre 0 y 1. Entonces, perfecto. Vamos a ver entonces el distinto de 0 está. Distinto de 0 para los x que están entre 0 y 1. Los x que están entre 0 y 1. Ya. Ahora sí que nos vamos al máximo. Al máximo de la cuarta derivada. Eso va a implicar el máximo de la cuarta derivada de todos los x para todos los x entre 0 y 1, que es el máximo en los extremos, que es el 0 y el 1, módulo allí, el 1 y el valor crítico, que es el 0. El 0. Aquí ya lo tenemos. Entonces, eso que es el máximo en el 0. En el 0 que me da 12. Y en este que me da la suma. 12 en el 1, ¿cierto? 12, 48 y 16. Me da 10, 6, 2, 6, 7. 76. Y el máximo valor es 76. Pero, profe, está multiplicado por el e elevado a x cuadrado. Me faltó eso ponerlo ¿dónde? Acá. En el 1, porque en el 0 quedaría en... Cambia todo entonces. Cambia todo. Gracias por la observación. Entonces esto es 12 por e elevado a 1, ¿cierto? Y esto es 12 por e elevado a 25. ¿Por qué puse 12? La suma. Pero, profe, si es en 0, ¿no le quedaría elevado a... O sea, 1? ¿Llegaría 12 nomás? ¿12 por 1? Sí, ahí todo de nuevo. Empecemos de nuevo para cuando uno empieza a hacer arreglos, ya empieza a corregir cosas. Aparecen las confusiones. Entonces el 12 más 48 veces x cuadrado, 16 veces x a la cuarta, por e elevado al x cuadrado. Ahí sí. Entonces, el módulo de f cuarta en 0. Lo vamos a hacer aquí mejor. Ya que tenemos acá, entonces esto va a ser en 0, esto es 12, ese es 0 y me queda es 1, queda 12. F en el 1, que es el otro valor. Entonces aquí vamos a tener el 12, el 48 y el 16. Y acá tenemos 6, 2, 6, 76. 76 por e elevado a 1. Ahí sí que está correcto. Entonces el máximo, eso ahí el máximo de la cuarta derivada de los x para todos los x entre 0 y 1 es 76 por e elevado a 1.
el máximo valor. Ahora sí, ahí se... Profe, ¿la calculadora la seguimos trabajando en radianes? Sí, pues no hay problema ahí. Ah, ya, gracias. No hay problema. Cuando sea función trigonométrica, sí hay que tener cuidado. Reemplacemos el b menos el a la quinta, 180, el n a la cuarta, por ese valor, por el máximo, que es 76 por el e, elevado a 1, que sea menor que el 5 por 10 a la menos 4, parece. Sí, a la menos 4. Hacemos ese cálculo allá arriba. Tenemos 76 por e elevado a 1, 180 n a la cuarta menor que el 5 por 10 a la cuarta. Y eso es 180 n a la cuarta y 76 por el e mayor que 10 a la cuarta sobre 5. El n a la cuarta, que es mayor que el 10 a la cuarta por 76 por el e y 180 por el 5. Hacemos ese cálculo. Hacemos ese cálculo. Ya. 10 a la cuarta por 76 por la exponencial elevado a 1 y todo eso dividido por 900. Me da 2295,43. Eso me dice que el n es 6,92 mayor. N mayor. N mayor que 6,92. Y eso va a implicar que el n tiene que ser igual a 8. ¿Por qué? Porque ese numerito tiene que ser par. ¿Por qué tiene que ser par? Porque estamos en el método de decimos. ¿Ya? Ahí sacamos entonces el n. ¿Ya? El n. Bastante laborioso esta parte, ¿no es cierto? Porque hay que sacar la cuarta derivada. Y si ese integrando es complejo, la derivada también lo va a hacer. Hagamos la partición del intervalo. Partición del intervalo. El h, que es el b menos el a, sobre 1/8. Entonces el x sub 0 es 1/8, el x sub 1, 2/8, el x sub 3, 3/8, el x sub 4, 4/8, 4/8. Profe, se saltó uno, puso del X1 al X3. X2, es que estaba pensando en ese numerito. El numerador se me fue. Eso siempre me pasa. Ahí. X4, que son 5/8. 5/8. X6, 6/8. X7, 7/8. Y el X8, 8/8, que es el 1.
Tenemos entonces el n, hicimos la partición, evaluación de la función, del integrando, que ya me olvidé, ¿cuál era? El área, ¿cierto? Es e elevado al x al cuadrado. Después, el uso del esquema. La integral del 0 al 1 elevado al x cuadrado de x es el h tercio, 1 sobre 24. Los extremos van solitos. Elevado al x0 al cuadrado, elevado al x8 al cuadrado, más 4 veces los impares, elevado al x1 al cuadrado, elevado al x3 al cuadrado, elevado al x4 al cuadrado, no, tiene que ser 5. 5 elevado al x7 al cuadrado. Y más 2 veces los pares, elevado al x2 al cuadrado, elevado al x4 al cuadrado y elevado al x6 al cuadrado. Y ahí tenemos el cálculo de esa integral con ese número de decimales de exactitud. ¿Ya? Eso es la sección de hoy día. Entonces, donde me planteé, primero, reforzar lo que mencionamos en la clase de ayer. Algo, insistimos, cómo tiene que ser el n en Simpson y el n en trapecio. ¿Ya? Si hablo de Simpson, el n es par. ¿Ya? Y quedó algo débil la parte del error, y que lo quise trabajar ahora con estos dos ejercicios. ¿Ya? Y el procedimiento, entonces, válido para cuando trabajemos el martes ya con polinomios, interpolación, cuando busquemos ese máximo de esa derivada, derivamos hasta cierta parte, ¿no? Derivamos y después hacemos la siguiente derivada. Y en la siguiente vemos si tiene o no tiene valores críticos. ¿Ya? Y si no tiene valores críticos, evaluamos en el A y en el B. Y si tiene valores críticos, en el A, en el B y en ese valor crítico. Y nos quedamos que en el valor máximo en módulo siempre. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Ya? Ahí, el próximo martes, tal como dije, vamos a trabajar allí con lo que es, nos vamos a dedicar a interpolación. Hace una semana más, jóvenes, ya estamos en el 50% del curso. Idalmis, Stephanie, Diego, Javiera, Daniel, Mares, Alejandro, Stephanie, nos vemos el martes. ¿Ya, niños? Chao, profe, cuídese, nos vemos. Chao, profe. Chao, Cuídense. Daniel. Chao, profe, cuídense. Chao. Chao.